Hola, nueva entrega del consultorio. Yo soy Stefania Guzzi desde Caracas, Venezuela, y te doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar. Hoy vamos a conversar acerca de los pensamientos intrusivos, tema además que me pidió mi querido Fermín que trabajara hoy aquí en consultorio. Fermín es la persona que amablemente se ha tomado el tiempo para colocar las imágenes, el teléfono, las redes en los videos. A ti, Fermín, gracias. Gracias siempre. Gracias por tu ayuda y tu disposición. Aparte que es también la persona que me hace los flyers de presentación del podcast. A ver, vamos a definir qué son los pensamientos intrusivos. Pensamientos intrusivos son aquellos pensamientos que llegan de repente. Estamos, por ejemplo, cocinando, manejando, limpiando, y llegan ¡plac! Unos pensamientos que no tienen nada que ver con la actividad que estamos realizando, por ejemplo. Son pensamientos intrusivos, justamente porque no son pensamientos que yo genero, son pensamientos que aparecen y aparecen de la nada. Los psicólogos les damos un montón de explicaciones a estos pensamientos. Las personas que tienen ansiedad los tienen, las personas que tienen depresión los tienen, las personas que son que tienen el síndrome obsesivo compulsivo los tienen. Pero hablamos de esos pensamientos intrusivos o del disco rayado o recurrentes, porque son pensamientos que se repiten y no tienen, como les decía anteriormente, una base de voluntad, porque yo no los estoy llamando, no los estoy generando, y porque generalmente son pensamientos que no son positivos, son pensamientos que tienen un rasgo negativo y son pensamientos que son como catastróficos. Apagué la plancha. Si no apagué la plancha, entonces se incendia el apartamento. Yo apagué el gas. Si no lo apagué, la comida se va a quemar y se va a incendiar el apartamento. Pensamientos recurrentes son, por ejemplo, no me van a dar ese empleo porque yo no tengo la capacidad para desempeñar ese cargo. Pensamientos recurrentes negativos son, voy a dejar de comer porque soy una persona obesa, pero te pesas y estás por debajo del peso correcto que se requiere para tu talla y tu edad. Pensamientos recurrentes pueden ser yo no sirvo para nada, o estoy muy cansada, no quiero hacerlo, pero te acabas de levantar de la cama y son las 6 de la mañana. Puedo entender que de vez en cuando uno no tiene un sueño reparador, pero no puede ser que todos los días que te despiertes digas que estás cansada. Si eso está sucediendo es porque no has tenido un sueño reparador y algo puede estar no funcionando de manera adecuada en tu organismo. Entonces, chequéate. Los pensamientos recurrentes o intrusivos son pensamientos que generalmente están cargados de miedo. Son esa elaboración mental del miedo. Entonces, el miedo se hace presente a través de estos pensamientos. Pensamientos además que nos hacen absolutamente infelices. Pensamientos que no nos llevan a no solamente identificar qué es lo que realmente me está pasando, sino que me dejo llevar por el pensamiento. Y a lo mejor después de un buen rato es que me acabo de dar cuenta de que estoy en ese pensamiento. Y ni siquiera lo paro en ese momento, sino que le doy permiso al pensamiento para que se mantenga y lo alimento. Pero resulta que nosotros somos dueños de los pensamientos que tenemos. Nosotros somos los que propiciamos los pensamientos. Nosotros somos los que debemos, en un momento determinado,
detener los pensamientos que nos puedan hacer daño o esos pensamientos que nos puedan crear ansiedad o angustia. Porque sí, esos pensamientos al tener una base negativa, pues por supuesto no son pensamientos agradables. Y al no ser agradables, pues entonces, ¿qué es lo contrario? Son pensamientos desagradables que lo único que hacen es alimentar mi temor, alimentar mi inconformidad, alimentar mi sensación de desagrado. Y es allí cuando entonces tenemos que tomar acción. ¿Cómo tomamos acción? Bueno, la acción se toma desde el momento que me doy cuenta que estoy teniendo ese pensamiento, lo tengo que detener. Cuando las personas sufren de ansiedad, los pensamientos vienen de manera irracional y son difíciles de tener, pero cuando son estos pensamientos recurrentes y tú no eres ansioso, por ejemplo, o no sufres de ninguno de los síntomas que antes describimos, pues sencillamente son hábitos de pensamiento que se han ido instaurando en ti y que tú repites y repites y repites incansablemente. ¿Cómo detengo esto? Bueno, somos dueños de nuestros pensamientos, somos dueños de lo que queremos hacer, de lo que deseamos hacer, del proyecto de vida que tengamos. Entonces, si eso es así, evidentemente puedo detener los pensamientos recurrentes que me hacen daño. Al darme cuenta que lo estoy teniendo, automáticamente debo detenerlo. Nosotros en psicología decimos que hay una técnica que es la detección del pensamiento. El detener el pensamiento me permite a mí pararlo, darme cuenta que estoy teniendo ese pensamiento que me está creando molestia e inmediatamente sustituirlo. Hay muchas técnicas para sustituir los pensamientos recurrentes. Se habla de la meditación, se habla del mindfulness, se habla del yoga, se habla de hacer ejercicio y todas esas técnicas son maravillosas para detener los pensamientos. Pero si tú en primera persona no asumes y no tomas conciencia, puedes hacer todas esas técnicas y de todas maneras el pensamiento no lo vas a detener. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que trabajar es el darse cuenta. El darme cuenta que estoy teniendo ese pensamiento y que lo quiero detener porque ese pensamiento no me gusta, me causa escozor, me molesta y como me molesta, lo voy a detener. Las personas que a lo mejor han vivido estos pensamientos recurrentes dirán, bueno, Stefania, eso es muy fácil de decir. Tú te sientas ahí en ese podcast y me dices que lo tengo que detener. ¿Cómo? 1, dándome cuenta que estoy teniendo el pensamiento. 2, sustituirlo. Al principio, cuando me doy cuenta que estoy teniendo el pensamiento, debo decirme a mí mismo, estoy teniendo un pensamiento recurrente y lo voy a detener. ¿Por qué hay que decirlo? Bueno, porque tenemos que, de alguna manera, entrenar a nuestro cerebro para que esos pensamientos no aparezcan. Acuérdense que los pensamientos son producto de nuestras creencias, de nuestras vivencias y de nuestros principios. Entonces, yo pienso lo que creo, yo pienso lo que siento, yo pienso en lo que he sido entrenada. Entrenada me refiero a cómo fui educada, cómo me relacioné con el resto de las personas, cuál fue mi interacción social, afectiva con los demás. Y eso me va dando experiencias. Cada uno de nosotros tiene experiencias que pueden ser similares, pero sin duda alguna tenemos experiencias distintas dadas por las interacciones que hemos tenido. Y a lo largo de los años, cuando vamos creciendo, nos damos cuenta que a lo mejor los pensamientos recurrentes que tuvimos en el pasado, como por ejemplo, yo soy fea, nadie me va a querer, yo nunca me voy a casar, no, yo no voy a terminar mi carrera universitaria. Son pensamientos que ya no los tenemos porque ya todo eso lo hemos cubierto. Ya nos casamos, ya nos graduamos, ya tenemos hijos, en fin.
hemos vivido unas etapas que evidentemente ya no están dentro de nuestros pensamientos recurrentes. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque los adolescentes tienen sus pensamientos recurrentes y tiene que ver generalmente con situaciones que ellos quieren alcanzar y que a lo mejor no han podido alcanzar todavía. Puede ser también por el hecho de que en un momento determinado hayan vivido una situación desagradable y eso los acompañe. Los pensamientos recurrentes también son producto de experiencias vividas, como acabo de decir. Um, Haber, por ejemplo, visto a alguien que se estaba ahogando y entonces tu pensamiento recurrente puede ser, si me meto en la piscina me voy a ahogar. O tu pensamiento recurrente puede ser, meterse al mar es muy peligroso porque hay animales que desconozco. Si has tenido, por ejemplo, o has visto o alguien que ha tenido una experiencia, por ejemplo, con un agua mala. Pero esos pensamientos tienen implícito, como les decía hace unos minutos, el miedo. El miedo a que te pase algo similar. Pero no podemos vivir con miedo. No puedo dejar de disfrutar una piscina por el temor de que me voy a ahogar cuando además yo sé nadar. No puedo tener miedo y si no sé nadar, me coloco en la piscina en el lado donde puedo tocar el piso sin necesidad de irme al fondo. Yo tengo que generar también todas las herramientas que me permitan eh, tutelarme, protegerme, mantenerme a salvo de esos mismos pensamientos que yo estoy generando. Y los pensamientos recurrentes además tienen que ver mucho con mi autoestima, no solamente con mis principios, con mis valores y con mis creencias, también con mi autoestima. Si yo tengo una autoestima muy baja, mis pensamientos recurrentes serán seguramente de minusvalía. No lo voy a lograr, no me van a llamar para el empleo, no soy lo suficientemente buena cocinera para preparar tal o cual platillo. Entonces, ahí aparece entonces el nivel de autoestima que yo puedo tener. Y ustedes dirán, bueno, pero son un montón de factores, sí. Los pensamientos recurrentes de disco rayado o repetitivos son multifactoriales. Por eso es importante el darse cuenta cuando los estoy teniendo y cómo los puedo detener. Dicho esto, vamos a hacer el ejercicio. ¿Has tenido pensamientos recurrentes? ¿Logras identificarlos? ¿Se dan en cualquier momento del día o hay momentos específicos en que se dan? Si eso te sucede, identifícalos, escríbelos para que no se te olviden. Muchas veces tenemos mucha prisa. Entonces, si estás en un momento donde no puedes escribir, graba el pensamiento. Dilo, grábalo en tu teléfono, para que después puedas escuchar esa grabación y puedas entonces decir, oye, sí, ese pensamiento me ha perseguido por tanto tiempo. Identifícalo. Mira a ver si hay un momento determinado del día o alguna situación que desencadena ese pensamiento. ¿Por qué todo esto? Para poderlo evitar, para poder manejar la situación y que nos siga acompañándote ese pensamiento que, en fin de cuentas, lo único que hace es mortificarte, hacerte sentir mal y no aportarte nada positivo. Esos pensamientos negativos lo único que hacen es crear preocupación seguramente que no es válida porque no es verdadera. Y como te decía hace un minuto, tú eres el dueño de los pensamientos que puedes o no tener. Tú eres el que tiene el poder sobre esos pensamientos y sobre lo que puedes hacer para ellos y con ellos. Y por lo tanto, lo importante aquí es la identificación y el manejo que puedas hacer. Si tienes a bien escribirme de algún pensamiento recurrente que hayas podido identificar, con muchísimo gusto estoy a la orden para que lo trabajemos. Bueno, ya llegamos al minuto número 15. Les doy las gracias por estar y por escribirme.
Les recuerdo mi número telefónico más 58 414 328 8384, mi correo stefania.aguzzi@gmail.com. A todas las personas que han tenido a bien escribirme la semana, muchas gracias. Ya les respondí a todas y hemos tenido una excelente interacción. A ustedes, gracias, gracias siempre por estar y nos vemos en una próxima emisión de consultorio, como siempre todos los miércoles. Dale like, activa la campanita y si no te has suscrito todavía al canal, hazlo. Un abrazo para todos.